Yo solo voy a mencionarles algunas cosas. Ustedes ya, imagino que ya lo tienen de memoria porque ya leyeron, estudiaron, revisaron sus guías, etc. Tocará hoy que resolver dudas. Bueno, la zona neutral es un concepto muy importante, así como lo es, por ejemplo, el concepto de dimensión vertical. Las piezas se posicionan en la vertical, sale o erupciona el incisivo inferior, luego erupciona el incisivo superior y chocan, ¿sí?, en un espacio determinado. ¿Quién me da ese espacio? ¿Ah? ¿Quién me da ese espacio donde un diente inferior con el superior chocan en el espacio, en la vertical de la boca? ¿Quién me lo da? A la guía. Me lo dan los músculos. Ah. Porque la dimensión vertical, ¿quién me la define? Los músculos. O sea, este espacio en el que están posicionados todos los dientes en la vertical se debe a la musculatura. Hasta donde el músculo esté cómodo, hasta ahí van a erupcionar todas las piezas dentales. ¿Y qué pasa en la horizontal? ¿Quién me define la posición horizontal de las piezas? Si en la vertical son los músculos, en la horizontal, ¿quién me lo define? ¿Ah? Los músculos. ¿Sí? Los músculos, porque aquí tengo la lengua, y la lengua, ¿qué es? Y los labios, ¿qué son? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a posicionar el diente? El diente se va a posicionar por los músculos. La lengua, el mucinador por fuera, el orbicular de los labios que pertenece a esto, va a hacer que el diente se posicione en la horizontal, en una zona donde el diente está posicionado en equilibrio, ¿sí? Una zona neutra de fuerzas entre la lengua y los músculos de la parte externa. Y esto mismo me va a definir la dimensión de la arcada, ¿sí? Porque los procesos alveolares son adaptativos a las fuerzas, igual que los dientes. Entonces, quien me posiciona todo esto es la musculatura. Por ejemplo, si yo hablo de que los dientes se posicionan en una zona neutral de fuerzas, les pregunto, ¿este diente que está acá está posicionado en su zona neutral? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque este diente se posicionó aquí por la fuerza de la lengua y la fuerza del músculo. Que esté apiñado resulta ser por otras condicionantes, como por ejemplo, ¿por qué el arco es tan angosto y las piezas no entraron en la totalidad de su dimensión? Posiblemente este sea un paciente que sea un respirador bucal. ¿Qué pasa con el respirador bucal? En su función de respirar, pasa con la boca abierta, entonces imprime fuerza a la musculatura externa para que se pueda dar la respiración. Entonces, ¿qué pasa con el arco? En lugar de estar así, si es adaptativo a la fuerza muscular, ¿qué va a pasar con el arco? Se va a reducir. Por lo tanto, la ortodoncia, ¿qué es lo que genera la ortodoncia para mover las piezas dentales? Fuerzas. Entonces, por eso es que los procesos alveolares y los dientes son muy susceptibles a las fuerzas, porque lo que hace la aparatología ortodóntica
fuerzas para poder mover las piezas. Y al mover las piezas se modifica el proceso alveolar. Ya no voy a tener un maxilar en triángulo, sino que lo va a volver un arco, ¿verdad? Entonces, dadas esas circunstancias, estoy escribiendo el coordinador de mi casa. Entonces, el coordinador. Entonces, aquí tenemos este caso. Esta niña está chupándose su dedo. Qué chula la niña, me acaba de decir. Qué linda se mira chupando su dedo. Resulta ser que, ¿qué está haciendo la niña al momento de estar succionando su dedo? Pues, ¿qué va a pasar con los dientes superiores? Se van a vocalizar. ¿Y qué va a pasar con los dientes inferiores? Se van a lingualizar. Si esta niña, que está acá, las fotos, deja de chuparse el dedo a temprana edad, ¿qué va a pasar con los procesos alveolares y los dientes? Regresan a su lugar porque se imprime la fuerza normal. Ahora, si la niña crece y llega a 30 años, ahí va a ser un poco más difícil porque los procesos alveolares ya van a estar más consolidados, ¿verdad? Ya nos servimos de otros tratamientos como la ortodoncia, la ortognática, etc., para poder corregir eso. Pero en un niño, esto se puede corregir fácilmente con terapia o con rompehábitos. Estos que están acá son unas púas. Esas púas hacen que cuando el niño succione el diente, ¿qué le pasa al dedito? Y este aparato que está aquí es más masaje todavía, porque usualmente este tipo de aparatos parece que es removible, pero usualmente son aparatos que van cementados y llevan acrílico y llevan unas púas. Entonces, cuando el niño quiere succionar, ¿qué pasa con el dedo? Se puye. Pero cuando quiere el paciente tragar, ¿qué le pasa a la lengua? Se puya también, se lastima la lengua. Entonces son aparatos bien masajes para el ruido. Casi que en una semana el ruido quiere que se lo quiten antes, ¿verdad? Porque lo ideal, me decía un ortopediatra, en casos así, donde hay hábitos, es la terapia psicológica. Ver el motivo por el cual el paciente no deja pacientes que tienen el problema que tienen lengua grande. Entonces lo que hacen los cirujanos es disminuir el tamaño de la lengua. Pacientes que tienen el frenillo alto, se generan diastemas, ¿verdad? Si se le hace ortodoncia al paciente, las piezas, pues por las fuerzas, vamos a lograr eliminar el diastema. Pero si al paciente se le quita la ortodoncia, ¿qué va a pasar con esto? Se va a volver a abrir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, preguntas de la zona natural. Todo bien. Siguiente tema. Ahora vamos a hablar de cobertura de movimiento y cobertura de función. Cobertura de movimiento, lo que puede ser una nave. Yo estoy caminando en todo el salón. O sea, yo tengo una cobertura total en todo el salón. ¿Sí? Pero si yo quiero estar cerca de la computadora, para que me funcione la computadora, ¿dónde tengo que estar? Aquí, cerca de la computadora. O sea, mi movimiento va a estar restringido a este espacio. Pero yo tengo la posibilidad de moverme dentro de todo el salón.
yo tengo amplitud de movimiento, ¿sí? Cuando yo bostezo, ¿qué hago? Máxima apertura. ¿Sí? Pero para masticar o para hablar, hago máxima apertura. No, solo uso una fracción de esa máxima apertura para funcionar, para comer, para hablar. Entonces, la cobertura del movimiento es todo el movimiento que me permite la articulación temporomandibular, ¿sí? Ejercida por los músculos y limitada por los ligamentos y músculos, ¿sí? Es la amplitud de movimiento. Máxima lateralidad derecha, máxima lateralidad izquierda, máxima apertura, máxima protrusiva, máxima retrusiva. Eso es la amplitud del movimiento. Esa es la cobertura del movimiento que me da la articulación. Pero de esa amplitud de movimiento yo solo uso una fracción para las funciones. Entonces, esa parte que uso para las funciones se llama cobertura de función o envolvente de función. Y viéndolo desde la perspectiva de funcionalidad, si yo estoy hablando que la función es una fracción y es la que me sirve para comer, para hablar, ¿qué estructuras son las que me sirven para la función de hablar? ¿Con qué fonetizo yo? Con los dientes anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dirige la función? Los dientes anteriores. ¿Y quién me dirige el total del movimiento? La articulación. Entonces, la cobertura de función es la fracción que utilizamos para funcionar dentro de toda la cobertura que me permite la articulación, ¿verdad? Entonces, dentro del ciclo masticatorio, ¿qué quiere decir los movimientos de la masticación? Los dientes anteriores. Yo puedo percibir si tengo que morder una manzana o morder un sándwich gracias a quién? A los dientes anteriores, ¿verdad? Ahora, si bostezo, ¿quién me dirige el movimiento? A ver. Bueno, guía anterior, ya que tenemos el concepto de cómo se posicionan las piezas dentales y más o menos cómo es la dirección de la función, pues voy a englobar ahora un concepto que se llama guía anterior. ¿Sí? Y es que la importancia de la guía anterior es tal que si yo no tomo en cuenta en mis procesos de restauración los dientes anteriores, mis tratamientos van a ser un fracaso. Y lo vamos a descubrir ahorita por qué. Aquí tenemos, ahorita que acaban de pasar las fiestas, y los que no pudieron comprar sus nueces en Prisma, tuvieron que usar sus nueces de maíz o de la torta. ¿Sí? Bueno. Si yo quiero quebrar esta nuez, donde está ahí, ¿será que la puedo quebrar? Aquí. ¿Dónde tengo que colocar la nuez? Aquí donde están los dientes del quiebranuez. Y los dientes del quiebranuez están cerca o lejos del punto de apoyo. Cerca del punto de apoyo. Y mi mano va a estar aquí ejerciendo la fuerza
El punto de apoyo, ¿cuál va a ser? El cóndilo mandibular. Los dientes que van a quebrar la nuez van a ser los más cercanos al punto de apoyo, es decir, las piezas posteriores. Y aquí donde está la nuez, vienen estando los dientes anteriores, los cuales están lejos del punto de apoyo. Por lo tanto, los dientes anteriores reciben más o menos fuerza muscular. Menos, porque están lejos del punto de apoyo. Y mano, ¿qué es la que ejerce la fuerza para romper la nuez? Son los músculos masticatorios. Y los músculos masticatorios están más cerca o más lejos del punto de apoyo. Más cerca, para poder no tener la posibilidad de moler el alimento. ¿Sí? Entonces, por física, yo sé que los dientes anteriores, que son los que me dirigen el movimiento, están recibiendo más o menos fuerza. Menos fuerza. Por eso es que cuando yo manejo, el timón tiene que estar donde. Adelante, no importa si es derecho o izquierdo, pero el timón, ¿dónde está? Adelante. Porque yo voy a dirigir el movimiento de la tracción. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los dientes anteriores? Lejos de la musculatura y del punto de apoyo. Entonces estos dientes van a recibir menos fuerza. Para dirigir los movimientos no van a recibir sobrecargas musculares. ¿Sí? Ahora, fisiológicamente, este señor con electromiografía se puso a analizar la función muscular. Y lo que él se dio cuenta es que cuando los dientes anteriores chocan solo ellos en la dirección de todos los movimientos, los músculos prácticamente se desconectan, sino que solo mantienen una posición postural. Tanto es así que prácticamente solo los haces anteriores del temporal y los trigoideos mantienen una leve contracción, pero el macetero y el resto de haces del músculo temporal se desconectan cuando son de contacto anterior. Entonces la musculatura se relaja. Cuando vienen y ya tenemos que masticar, el alimento es cortado por los dientes anteriores delicadamente, porque reciben menos fuerza, y pasan a las piezas posteriores. Cuando el alimento llega a las piezas posteriores, ¿qué pasa entonces? Se imprime toda la fuerza muscular y se activan los músculos, como que fue un efecto activo. ¿Y qué va a hacer para activarse todos los músculos? Moler. Por eso, si yo quiero poner una corona libre de metal en las piezas anteriores, no hay problema, no se va a fracturar, porque en teoría recibe menos fuerza. Pero si yo coloco una corona solo de porcelana en las piezas posteriores, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar, porque las piezas posteriores están diseñadas para recibir mayor fuerza. Por lo tanto, todas las fuerzas de dirección de los movimientos, ¿quién las debe de dirigir? Los dientes anteriores. Porque las piezas posteriores solo sirven para moler, solo sirven para recibir fuerza, no para dirigir. ¿Okay? Entonces, aquí, en este paciente, si solo hay contacto de estos dientes al momento de cerrar, su primer contacto va a ser con los dientes anteriores, ¿qué va a pasar? Con la fuerza muscular se disminuye, entonces ya sientan los cóndilos en su lugar, cierran la boca de una manera armónica. Pero si lo primero que contactan son las piezas posteriores, ¿cómo va a ser el cierre mandibular? Con toda la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, la función del sistema somatognático tiene dos situaciones bien importantes.
importante y es el que usualmente nos genera la mayor cantidad de problemas. Los movimientos de lateralidad. ¿Cuál es la pieza diseñada para desocluir? El canino. El canino es una pieza que tiene la corona anatómica más larga, la raíz larga, por lo tanto es la pieza más fuerte de todas, y es porque es la pieza diseñada para los movimientos de desoclusión. Si ustedes están viendo aquí, solo hay contacto en la lateralidad izquierda de caninos. ¿Qué pasa con todas las piezas posteriores? No hay contacto. La fuerza aquí muscular está aumentada o disminuida. Disminuida porque el canino pertenece a las piezas anteriores. Entonces, al estar en contacto el canino en la desoclusión, todo el sistema está protegido porque se está imprimiendo menos fuerza muscular. ¿Sí? Se preserva la forma de las piezas porque no hay más que contacto de pieza anterior. Pero ¿qué pasa en este caso en particular? ¿Hay contacto de canino? Sí. ¿Hay contacto premolares? Entonces, ¿cómo está la fuerza muscular? Aumentada porque hay contacto de pieza posterior. Entonces el sistema no va a protegerse porque hay contacto de pieza posterior en la lateralidad. Entonces toda la fuerza muscular va a estar funcionando todo el tiempo. ¿Sí? Porque cuando masticamos no hacemos movimientos solo de bisagra, hacemos movimientos exclusivos sobre lateralidades. Por lo tanto, cuando estemos en función, nosotros no nos estamos percatando de eso porque estamos adaptados a funcionar así, pero lo que estamos haciendo es destruyendo el sistema. ¿Sí? Ya se empiezan a ver desgastes aquí, así joven, y a las cúspides no se ven con puntas, sino que ya se empiezan a ver achatadas. ¿Sí? Para que en unos años un paciente pueda terminar así, ¿no? Porque se empieza a desgastar todo hasta llegar a situaciones como esta. ¿Sí? Por ejemplo, ahora van a decir, mire, ¿qué pasa si el canino no está en contacto? Van a ustedes a leer muchos textos de restaurativa, sobre todo, que les habla de la famosa función de grupo. Y muchos definen función de grupo en la desoclusión como el contacto en las lateralidades de premolares. ¿Sí? Que las premolares asuman el rol del canino en la desoclusión. Pero si los premolares resultan ser las piezas que yo dejo para las lateralidades, para desocluir, ¿qué va a pasar con esas piezas? Se van a desgastar, porque son piezas posteriores, porque siempre va a haber fuerza muscular. Por lo tanto, cuando yo hablo de función de grupo posterior, eso es algo que no puedo permitirle a mi paciente dejarle. En tal caso, lo que yo debo de hacer es brindarle la posibilidad al paciente que tenga una desoclusión si no tiene caninos, pero que desocluya con las piezas anteriores, ya sea lateral, con el central, que sean los que dirijan los movimientos de lateralidad, que haya una desoclusión total posterior guiada por las piezas anteriores, porque yo estoy seguro que cuando haya esa desoclusión, la musculatura va a tener menos potencia. Entonces, todos los movimientos de desoclusión deben de estar guiados y dirigidos por quién? Por las piezas
Lastimosamente nos hemos desviado un tanto últimamente con los tratamientos estéticos, de los cuales yo no soy enemigo. Creo que la estética es importante. Hay pacientes que su autoestima por su sonrisa es tan bajo que los van a buscar a ustedes para que les den una opción para poder tener una sonrisa bonita y el paciente sentirse bien, y está bien. Pero eso está bien siempre y cuando yo no altere la función. O a través de la función yo llegue a la estética. Pero no es de la estética de devolverle función al paciente. Entonces yo voy a buscar tratamientos restauradores donde cuando el paciente cierre, los movimientos sean dirigidos por los dientes anteriores y que estos tengan múltiples contactos de igual intensidad en todas las piezas. Luego, cuando el paciente termine de cerrar, esa dirección de movimiento se culmine con el posicionamiento del cierre de las piezas posteriores, es decir, máxima intercuspidalización. Al generar puntos de igual intensidad en todas las piezas, estoy logrando que máxima intercuspidalización en coincidencia con relación céntrica. Ahora, que yo vaya a lograr en todos los pacientes, eso es difícil. Pero en algunos sí lo voy a poder hacer, o lo más cercano a. En mi caso, digamos que hay Mire, esta pregunta es correcta. Bueno, el bruxismo. Vamos a tener una clase de bruxismo. Y voy a regresar a este caso. El bruxismo es un problema que se dice que la causa primaria son puntos prematuros de contacto e interferencias oclusales. ¿Qué son puntos prematuros de contacto? Puntos prematuros de contacto. Que haya piezas posteriores que contactan y que no me permitan llevar a relación céntrica, la máxima intercuspidalización. Entonces, cuando ustedes montaron el caso el año pasado y tomaron el registro de céntrica, ustedes buscaban el primer contacto, ¿correcto? Ese es el punto prematuro de contacto. ¿Y una interferencia qué es? No, una interferencia oclusal es un contacto en lateralidad, no en céntrica. Aquí que tengo, entonces, una interferencia, porque ¿cuál es la única pieza que debe de crearme contacto? Canino. Si yo tengo un lateral que está contactando, ¿eso es interferencia oclusal? No, porque es anterior. Entonces la interferencia oclusal es atrás del canino, de piezas posteriores. ¿Qué pasa con este caso? Para el sistema, esto no es normal. El sistema entonces, ¿qué va a empezar a crear en la noche? Automáticamente lo que quiere es desgastar este punto porque es incómodo para él. Entonces, ¿qué va a hacer en las noches durmiendo el paciente? ¿Sí? Rechinar. Rechinar y rechinar. Como son pacientes jóvenes, al otro día tal vez lo único que va a sentir el paciente es
una molestia, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor aquí en los músculos, pero en el transcurrir de lo que tiene que hacer durante el día se olvida. Y el otro día otra vez, en la noche, ¿verdad? Entonces, usualmente, por eso paran así. Porque es inconsciente la destrucción que se está generando en el bruxismo. ¿Sí? Ahora, si yo a ese paciente lo corrijo, le quito la interferencia, le devuelvo función canina, puede hacer que no quite totalmente el bruxismo, pero voy a evitar que se desgasten las piezas posteriores, porque cuando haga el movimiento, ¿qué pieza va a desocluir? El canino. Okay. Ahora, es muy prematuro hablarles ahorita porque estamos iniciando, pero el sentido de oclusión 2 es comprender esto para poderlo llevar a la terapéutica dental, para que yo pueda ver a un paciente bruxista y decirle, mire, le voy a hacer esto para aliviarle su problema. Entonces vamos a tener terapéutica como desgastes selectivos, guardas o férulas oclusales con guías, para que los movimientos sean simulados, idealmente, sobre una férula plástica. ¿Okay? Doctor, si no existe una guía canina, ¿cuál es la solución? Piezas anteriores, resinas, devolverle la forma a las cúspides, dirigir los movimientos hacia las piezas anteriores. Si hay contacto de premolares, desgastar un poco las piezas, las cúspides, para que no haya contacto. Eso me va a hacer que haya contacto de las piezas anteriores. ¿Okay? Seguimos pues. Entonces yo debo de buscar siempre desoclusiones, y cuando hay desoclusiones, no contacto de piezas posteriores. ¿Ok? Si todo está en orden, voy a tener unos dientes anteriores que van a estar en armonía con la función. Si están en armonía con la función es porque se posicionaron correctamente, es decir, que están en su zona neutra correcta y que no interfiere con la función de los labios. Lo que hablamos, ¿verdad? No contactos posteriores. Si yo altero la guía anterior, voy a alterar hasta la fonetización de las palabras, ¿no? ¿Okay? Y para eso nos sirve esto. El articulador. O sea, yo tener al paciente todo el día, aquí no puedo, pero sí puedo tomarle unos buenos modelos y montarlos correctamente en el articulador. Al tenerlos montados en el articulador, yo voy a tener al paciente en mi escritorio analizando cómo están los distintos movimientos. ¿Okay? Eso es la importancia de montar los casos. La importancia de aprender a montar bien un caso no es para ganar oclusión, no es para que me asignen mi prótesis fija, es para que yo pueda tener la herramienta adecuada para poder desarrollar una mejor práctica dental. ¿Sí? Siendo muy honestos, como yo le dije al doctor Rafael Díaz hace unos días, nosotros como profesores de oclusión va a llegar un momento que vamos a ser obsoletos. Porque ahora hay programas digitales que yo teniendo los parámetros con el escáner en la boca, puedo simular todos los movimientos mandibulares del paciente en la computadora. Porque ahora la inteligencia artificial me permite eso. Lo que pasa es que todo eso es muy caro todavía.
impresión, tomar el registro de oclusión, la computadora me va a simular el movimiento. Es más, la computadora me va a decir si me falta corte, si todavía el margen no se define bien. Ni los profesores de química van a estar en esa sala. No solo yo. ¿Sí? Y aparte hay guías para ver qué color es el que tiene el paciente. Ya solo se mete a la fresadora, dado ya, va a estar la restauración y la rehabilitación del paciente. ¿Sí? Pero yo tengo que saber cómo montar un caso. Y mientras yo tengo la posibilidad económica de llegar o adquirir esa tecnología, no voy a tener que ser así. Porque ustedes van a seguir tomando impresiones con alginato, aunque ya existan los escáneres. Pero tienen que saber aprender a manipular el alginato, a vaciar bien esos modelos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo tengo este caso y hay contacto aquí, ¿qué va a generarse? Una mala función del sistema. ¿Y esto será que lo puedo ver en mis modelos montados en el articulador? Sí. A sus compañeros de la otra sección les dicen, no, ayer un monólogo porque yo estaba molesto. No con ellos. Estoy molesto con el sistema de esta facultad. Porque el sistema de esta facultad pareciera que está enfocado a que yo voy a salir como un patólogo oral. ¿Sí? No como una persona que lo que va a hacer es devolverle la función al paciente. Obviamente que la patología no se debe dejar a un lado. Pero a mí de qué me sirve aprenderme una lesión y que el diagnóstico sea un adenocarcinoma epitelial de células escamosas grado 4. Si yo no lo voy a poder diagnosticar en la clínica, yo he tenido la mala suerte de que han llegado casos a la clínica donde yo he visto más o menos como unos 5 pacientes que yo veo una lesión extraña. Y precisamente hoy la nube me recordó que el 21 de enero del 2016 yo tomé unas fotografías de una lesión que resultó ser un carcinoma. La paciente falleció del carcinoma porque era una metástasis de un cáncer de colon. Yo recuerdo bien que yo tomé las fotos, tomé la radiografía, radiográficamente no se miraba nada, y ese mismo día yo vine con el doctor Toraya. Ahí estaba el doctor César López, que el laboratorio lleva el nombre del doctor César López. Y les muestro y me dice el doctor César López, cuando yo le conté de los antecedentes de la paciente que tuvo cáncer de colon y que el cáncer estaba curado, me dijo el doctor, espero que esto no sea la punta de un iceberg, donde lo que estamos viendo ahorita es la punta y que el resto del cuerpo esté ya con cáncer. Dicho y hecho. La paciente ya tenía metástasis en hígado, en pulmones, y lo que estábamos viendo acá no era nada. Pues. Entonces, si yo veo algo extraño en la boca, yo le tomo una fotografía, la describo porque es importante que yo describa mi lesión y que la mande con el especialista. Está Manolo, está el doctor Toraya, ¿sí? O sea, hay gente muy capacitada para eso, porque para eso se especializó, para ayudarnos a nosotros. Entonces ellos hacen los cortes histológicos y determinan qué es. Pero seamos honestos,
todo lo que yo aprendí de patología en esta facultad me sirvió para decir eso no es normal. ¿Sí? Pero yo no lo voy a diagnosticar. Entonces, para mí es algo incongruente que estén con el problema de tercero, que se quedan por diagnóstico y que en cuarto lo primero que hacen es que entran como 10 embatados aquí y les tengan miedo porque les vienen a hablar de que el diagnóstico y que las preguntas para ingresar pacientes y el proceso de aprender. Por eso estudiamos odontología, porque son las cosas prácticas. ¿Sí? Entonces, cuando otra cosa que yo también estoy en contra, ¿saben de qué es? Que no nos enseñan a encerar. Ya, no nos enseñan a encerar. Me enseñan a tallar dientes de este tamaño. Pero eso no me cabe en la boca. Entonces, no nos enseñan a encerar. Entonces yo tengo mi caso y lo que hago es pagarle un laboratorio para que me encere el caso. No, yo debería de poder encerar. Yo debería de montar mi caso en el articulador y hacer un encerado. Y cuando yo haga mi encerado, yo debería de ver, por ejemplo, mi caso montado en el articulador, yo voy a encerar y buscar lo primero, que es el contacto de los incisivos inferiores. Luego yo tengo que encerar la cara bucal. Si yo dejo una cara bucal muy ancha aquí, ¿qué va a pasar con el labio? Le va a estorbar. Y si le estorba, ¿el labio qué quiere? Su posición correcta. Entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de meterse. ¿Y qué va a alterar? La zona neutral. Entonces, tengo que encerar mi cara bucal, el largo de la pieza, porque si yo dejo muy largo, muy corto el diente, o lo vuelvo español o lo vuelvo silvestre, porque no va a poder fonetizar bien. ¿Sí? El borde del incisivo también es fundamental para la fonetización. Luego yo tengo que ver que el desplazamiento me permite la resolución de las piezas posteriores. Y por último el cíngulo, ¿verdad? Esta es la matriz funcional. Eso yo lo debería de llevar ¿a dónde? A un encerado, porque yo aquí voy a reponer estos dos incisivos centrales superiores. Yo voy a hacer bordes de estas piezas, pero estas piezas tampoco se ven que estén muy bien posicionadas. Entonces yo tengo que hacerme una idea de cómo va a quedar el paciente, pues. Si no tengo los medios tecnológicos para mostrárselo en una pantalla, bueno, voy a hacer mi encerado. Y ya con mi encerado y con mi diagnóstico, yo puedo hacer mis provisionales, hago mi guía de silicona, ya sea que lo haga con el Proten, con el acrílico, yo voy a hacer cortes y voy a colocar mi provisional, pero mi provisional va a ser lo más específico de acuerdo a las indicaciones que yo le estoy dando por el encerado. Por lo tanto, cuando yo lo lleve a la boca, los ajustes que voy a hacer en los movimientos de función van a ser mínimos. Y yo voy a evaluar la función a través de esos provisionales. ¿Sí? Entonces, si el provisional fue funcional, cuando yo ponga mi restauración, va a ser un éxito. Pero si yo no tomo esas medidas y mire, me está topando, déjelo ahí, se le va a ajustar, no se preocupe, es plástico. Mire, fíjese, doctor, ahí están llamando, fíjese, doctor, que se me quebró el provisional. ¿Qué hago? Llegué mañana y ustedes lo reparan, ahí va. No, eso no se trata así, pues. Se trata de dejar tratamientos que sean
aunque sean provisionales, pero que funcionen. ¿Ok? ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Una digitalización de unos modelos, donde yo tengo mis plantillas para generar los encerados, para que después esto se imprima y ya tenga yo mi provisional. ¿Ok? Pero mientras tanto, miren, pues tenemos esto. ¿Ok? Pues esa es una deficiencia que yo veo. O sea, aquí deberíamos de encerar más, o por lo menos aprender a encerar, pues, para evitarme más trabajo en la clínica, porque ustedes ahorita, pues, la experiencia que van a tener con sus pacientes son las 3 de la tarde y no he adaptado los provisionales, y ya van a cerrar la clínica. Pero si yo hubiera tenido mi encerado, el trabajo en el paciente es menor o mayor. Menor, claro. Este me va a llevar tiempo fuera de la clínica, pero ya mi tiempo de dedicación con el paciente va a ser menor. ¿Ok? Y la guía anterior no es una receta de cocina, y los provisionales que enceré para don Juanito no van a ser los mismos que para doña Juanita. Cada paciente tiene una función específica en su sistema estomatoplástico, no es estándar, la guía anterior no es igual para todos. ¿Ok? Así estaba yo cuando estaba en cuarto, hace 26 años. ¿Preguntas, dudas? O sea que la odontología engorda, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Entendieron algo que quieran? Me preocupa eso. No le digan nada a los profesores de diagnóstico, porque ya me han alegado un montón de veces. Otra cosa, esto no se lo dije a sus compañeros, pero se los voy a decir a ustedes. En el proceso de ingreso y de diagnóstico, cuando ustedes hagan un plan de tratamiento, porque así nos enseñan, nos dicen primero quitar focos sépticos, que lo cual es correcto. Entre quitar focos sépticos está, por ejemplo, una endodoncia de orden 1 o orden 2. Después hacen toda la operatoria, formaldentinas y de último las coronas. ¿Es correcto? ¿Así les enseñaron o no? El problema es que yo hago la endodoncia el 21 de enero del 2025 y tengo que pasar todo el proceso y llegué al 21 de enero del 2026 y no he llegado a las coronas. ¿Qué va a pasar con el paciente en Navidad cuando se esté comiendo la nuececita? Se va a fracturar la pieza que hice de endodoncia. ¿Qué pasa con mi requisito? Se va a volver requisito, pero de extracción. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo quiero llegar con esto a que ustedes sean inteligentes y vean el sistema. Y el sistema es, yo hice mi endodoncia, yo tengo que ver que los profesores de endodoncia y los de FIFA acortar el tiempo para poder restaurar lo más rápido posible una pieza tratada endodónticamente. Por eso es que abajo están observaciones, cambios del plan de tratamiento. ¿Sí? No todo es una receta de cocina en odontología. Y los tratamientos van a ir cambiando y variando. Bien importante que tampoco se peleen con los profesores. ¿Sí? Son recomendaciones que les estoy dando, porque ustedes, aunque tengan la razón,
lo único que se van a crear son problemas. Entonces, si el profesor de diagnóstico o de fija o de oclusión les dice que tienen que repetir algo, chicos, ¿qué tocará? Repetirlo. No se peleen con los profesores, no se peleen con el sistema. Lo que nosotros queremos es salir, sí. ¿Queremos aprender? Por supuesto que esto es para aprender. Así es que hay que tener paciencia. ¿Ok? Vamos, chicos.